El Helicoprión representa uno de los enigmas más fascinantes y desconcertantes de la paleontología de vertebrados, un extraño condrictio, grupo que incluye a tiburones y rayas, que habitó los océanos del planeta desde el Carbonífero tardío hasta el Triásico temprano, aproximadamente entre hace 310 y 250 millones de años, dejando como principal evidencia de su existencia unas desconcertantes estructuras en forma de espiral dentada, que durante más de un siglo han confundido a los científicos y generado intensos debates sobre la verdadera anatomía y modo de vida de esta criatura, siendo considerado por mucho tiempo como uno de los rompecabezas fósiles más intrigantes de la paleoictiología. Este misterioso animal, cuyo nombre significa sierra espiral, pertenece a un grupo de peces cartilaginosos relacionados con los actuales quimeriformes, peces rata, más que con los tiburones modernos, aunque su apariencia exacta y posición filogenética siguen siendo temas de investigación activa, representando un sorprendente experimento evolutivo en la historia de los vertebrados marinos que desafía nuestras concepciones tradicionales sobre la morfología y adaptaciones de los depredadores acuáticos prehistóricos. La principal y más característica evidencia fósil del Helicoprión consiste en su extraordinario aparato dentario, conocido como espiral dentada, una estructura compuesta por numerosos dientes de forma triangular dispuestos en una compleja espiral compacta que recuerda al disco de una sierra circular o al caparazón de un amonite, siendo estos fósiles los que inicialmente desconcertaron a los científicos cuando fueron descubiertos por primera vez en el siglo XIX en estratos del Pérmico en Rusia, dando lugar a numerosas interpretaciones erróneas sobre su posición anatómica y función biológica. Durante décadas, los paleontólogos especularon sobre cómo esta extraña estructura se integraba en el cuerpo del animal, proponiendo reconstrucciones que la situaban en diversas partes de su anatomía, desde la mandíbula inferior hasta la aleta dorsal o incluso la cola, creando imágenes de criaturas fantásticas que más parecían salidas de la imaginación de un artista que de la realidad evolutiva, hasta que estudios más recientes basados en nuevos hallazgos fósiles y técnicas de imagen avanzada han permitido comprender mejor la verdadera naturaleza de este aparato dentario y su relación con el resto del cuerpo del animal. Las investigaciones modernas sugieren que la espiral dentada del Helicoprión estaba alojada en la parte inferior de la mandíbula, formando un mecanismo de alimentación único en el reino animal, donde los dientes nuevos se formaban continuamente en la parte posterior de la espiral, mientras que los más viejos eran empujados hacia adelante en un movimiento en espiral que mantenía siempre una fila funcional de dientes afilados en posición de ataque, creando así una especie de cinta transportadora dentada que le permitía al animal disponer siempre de dientes nuevos y afilados para capturar y procesar sus presas, una adaptación sin paralelos exactos en los vertebrados actuales, que demuestra la increíble creatividad de la evolución en el desarrollo de soluciones biomecánicas para la depredación. La función exacta de este aparato dentario sigue siendo objeto de debate, con hipótesis que van desde un mecanismo para cortar tejido blando de presas grandes hasta un dispositivo especializado para triturar organismos con caparazones duros, como amonites o crustáceos, pasando por la posibilidad de que actuara como una trampa para filtrar pequeños organismos del agua, aunque la mayoría de los investigadores coinciden en que probablemente se trataba de un depredador activo que utilizaba su espiral dentada como arma principal para capturar y procesar presas de tamaño considerable. La reconstrucción del resto del cuerpo del Helicoprión ha sido históricamente mucho más problemática debido a la naturaleza cartilaginosa de su esqueleto que se preserva pobremente en el registro fósil, siendo conocido principalmente por su aparato dentario y algunos raros restos de cartílago craneano que sugieren un cuerpo alargado y relativamente delgado, similar al de muchos tiburones modernos, aunque con importantes diferencias en su estructura craneal y mandibular que reflejan su posición evolutiva como miembro de los Eugeniodontiformes, un grupo extinto de condrictias que desarrollaron especializaciones únicas en sus mecanismos de alimentación.
Estimaciones basadas en el tamaño de las espirales dentadas más grandes encontradas, que pueden superar los 45 centímetros de diámetro, sugieren que los helicoprión más grandes podrían haber alcanzado longitudes de hasta 7-8 metros, convirtiéndolos en algunos de los depredadores más formidables de los océanos del Pérmico, ocupando un nicho ecológico similar al de los grandes tiburones blancos actuales, pero con una estrategia de alimentación radicalmente diferente. El contexto paleoecológico en el que vivió el helicoprión corresponde a un periodo crucial en la historia de la vida en los océanos, entre la gran extinción masiva del final del Devónico y la aún más catastrófica extinción del Pérmico-Triásico, una época en la que los mares estaban poblados por una mezcla de grupos antiguos y modernos de vertebrados e invertebrados, incluyendo los últimos trilobites, diversos grupos de peces óseos y cartilaginosos y una gran diversidad de invertebrados, como los amonites, que podrían haber formado parte de la dieta de este singular depredador. La distribución geográfica de sus fósiles, encontrados en estratos del Pérmico, en Rusia, Australia, China, Japón, Estados Unidos y Canadá, indica que el helicoprión era un animal cosmopolita que habitaba los mares de gran parte del supercontinente Pangea, aprovechando probablemente la relativa uniformidad de los ecosistemas marinos globales de la época para expandirse ampliamente. La extinción del helicoprión a finales del Pérmico o principios del Triásico parece estar relacionada con los drásticos cambios ambientales que caracterizaron la mayor crisis biológica de la historia de la Tierra, cuando cerca del 96% de todas las especies marinas desaparecieron debido a una combinación de factores que incluyeron intenso vulcanismo, calentamiento global, acidificación oceánica y anoxia marina, condiciones a las que este altamente especializado depredador no pudo adaptarse, desapareciendo junto con muchos otros grupos de condrictios primitivos que fueron reemplazados por formas más modernas de tiburones y otros peces cartilaginosos durante el Mesozoico. El legado científico del helicoprión trasciende su interés como curiosidad paleontológica. Este extraordinario animal representa un caso paradigmático de los desafíos que enfrentan los paleontólogos al interpretar fósiles fragmentarios y de preservación incompleta, ilustrando cómo el avance de las técnicas de investigación y el descubrimiento de nuevos especímenes pueden transformar radicalmente nuestra comprensión de organismos extintos, pasando de reconstrucciones especulativas y a veces erróneas a interpretaciones más sólidas basadas en evidencias concretas. Además, su singular aparato dentario constituye uno de los ejemplos más extraordinarios de innovación evolutiva en vertebrados, demostrando que la naturaleza ha explorado soluciones morfológicas y funcionales que no tienen paralelo exacto en las especies actuales, recordándonos que la historia de la vida en la Tierra está llena de experimentos evolutivos únicos que a menudo superan la imaginación humana. En la cultura popular, el helicoprión ha capturado la imaginación del público como uno de los monstruos prehistóricos más enigmáticos, apareciendo en documentales, videojuegos y obras de arte que intentan recrear su posible apariencia en vida, aunque muchas de estas representaciones siguen basándose en reconstrucciones obsoletas que colocan la espiral dentada en posiciones anatómicamente improbables, perpetuando así el aura de misterio que siempre ha rodeado a esta fascinante criatura. Para la ciencia, el helicoprión sigue siendo un objeto de estudio activo, con cada nuevo descubrimiento aportando piezas adicionales al rompecabezas de su anatomía, ecología y relaciones evolutivas, asegurando que este extraordinario depredador de los antiguos océanos continuará fascinando e inspirando a generaciones futuras de científicos y entusiastas de la paleontología por igual.